Bueno, vamos a trabajar las ETAs. Material de maestra técnica Claudia Razola, perfil del oficio, un buen cocinero, perfil del oficio. Del oficio. Es una docente que tiene más de 30 años prácticamente de experiencia laboral. Vamos a la parte de ETAs. Enfermedades de transmisión alimentaria, ETAs. Las enfermedades de transmisión alimentaria abarcan un amplio espectro de dolencias y constituyen un problema de la salud pública creciente en todo el mundo. Se deben a la ingestión de alimentos contaminados por microorganismos o sustancias químicas. La contaminación de los alimentos puede producirse en cualquier etapa del proceso que va de la producción de consumo de alimentos, de la granja al tenedor, y puede deberse a la contaminación ambiental, ya sea del agua, la tierra o el aire. La manifestación clínica más común de una enfermedad transmitida por los alimentos consiste en la aparición de síntomas gastrointestinales, pero estas enfermedades también pueden dar lugar a síntomas neurológicos, ginecológicos, inmunológicos y de otro tipo. La ingestión de alimentos contaminados puede provocar una insuficiencia multiorgánica, incluso cáncer, por lo que representa una carga considerable de discapacidad, así como la mortalidad. Organización Mundial de la Salud. Mortalidad y morbilidad también, ¿no? Eso es sacado de la Organización Mundial de la Salud, la OMS. Estas enfermedades son producidas por la ingesta de alimentos en mal estado, alterados o contaminados con agentes patógenos o nocivos. Entiéndase por nocivos o a contener una sustancia que puede causar daño en el organismo humano, ya sea por inhalación, contacto con la piel o por ingestión. Existen ciertas enfermedades producidas por los alimentos que no han sido conservados dentro de los puntos críticos o en conservas mal procesadas, mal guardadas o muchas veces utilizadas después de su vencimiento. Tipos de enfermedad. La ingestión de alimentos de mal estado conlleva casi siempre a cierto malestar, dolor de cabeza, vómitos y diarreas, aunque en otras cosas puede ocasionar daños irreparables, la muerte. Básicamente, los alimentos contaminados pueden causar dos tipos de enfermedad. Infección. Se presenta cuando consumimos un alimento contaminado con gérmenes que consumen enfermedad, como pueden ser bacterias, larvas o huevos de algunos parásitos. Puede ser el caso de bacterias como Salmonella, presente en más frecuencia en huevos, carnes, pollos, lácteos, vegetales crudos y frutas cortadas o peladas. Importante, las infecciones se pueden evitar adoptando medidas higiénicas adecuadas para evitar que los alimentos se contaminen, por ejemplo, asegurando una cocción completa de los alimentos en el momento de prepararlos o realizando un buen lavado de desinfección de los que habitualmente se consumen en estado crudo, como son las frutas y las verduras. La ingestión de los alimentos, la salmonela causa el mayor número de infecciones por ingestión de alimentos contaminados. Intoxicación. Se presenta cuando consumimos alimentos contaminados con productos químicos o con toxinas producidas por algunos gérmenes o con toxinas que pueden estar presentes en el alimento desde la captura, recolección o desde la producción primaria o la cría, como es el caso de las toxinas contenidas en algunos mariscos. Algunas de las toxinas que causan con más frecuencia enfermedades en la población son, por ejemplo, las producidas por bacterias como el estafilococo dorado, aureus, y que puede estar presente en heridas de las manos o la piel, en granitos, en ojos u oídos con pus, así como la nariz o garganta de las personas. La bacteria produce la toxina causante de la enfermedad, la que en este caso tiene la particularidad de ser resistente al calor, con lo cual ni siquiera la coacción o recalentamiento logran eliminarla del alimento. Las intoxicaciones también se pueden presentar cuando productos como los mariscos, especialmente los bivalvos, como el mejillón, ostra, berberechos y la vieira,
y caracol han sido recolectados con aguas contaminadas, en aguas contaminadas por el fenómeno de marea roja, lo que ocasiona que la carne de estos productos tome contacto con una toxina presente en las algas marinas. Cuando este microorganismo contamina el alimento y se dan las condiciones para que se reproduzcan en cantidades importantes sobre este, la bacteria produce la toxina causante de la enfermedad, la que en este caso tiene la particularidad de ser resistente al calor, con lo cual ni siquiera la cocción o recalentamiento logran eliminarla del alimento. Ejemplo, la intoxicación del botulismo, causada por toxinas producidas por una bacteria en alimentos como embutidos y enaltados o conservas, especialmente si son preparados en forma no adecuada en ambientes caseros. Prevenir la enfermedad significa evitar el contagio de los alimentos por gérmenes. Es importante saber cuál es la vía que conduce a los agentes patógenos a los alimentos. Evitar la multiplicación de gérmenes mantiene frescos los alimentos, manteniendo frescos los alimentos. Además, los gérmenes se multiplican rápidamente cuando se encuentran en una temperatura determinada de 36 grados Celsius. Es la temperatura óptima en la cual crecen y se reproducen, pero una vez que alcanzan temperaturas superiores entre 70 grados Celsius y 100 grados Celsius comienzan a morir lentamente a 70 grados Celsius y más rápido según se acerquen a los 100 grados Celsius. A temperaturas bajas, 0 grados Celsius y 7 grados Celsius, los gérmenes no se reproducen aunque no son destructivos, ya que entran en un estado de letargo, recuperando la actividad vital una vez que las temperaturas vuelven a ser superiores. Salmonelosis. No sé si han tenido familiares que hayan contraído salmonelosis. Yo me acuerdo que el primer año que ingresé a UTU, en la escuela en la que yo estaba, o sea que yo había salido ese año, todo el comedor, toda la escuela se agarró salmonelosis. La salmonela o salmonela, perdón, es que me quedé pensando porque la cocinera no tenía estudios en sí, en cocina, gastronomía. No sé cuántos años atrás era, pero bueno. La salmonela produce una infección alimentaria debido a la multiplicación del microorganismo en el intestino. Esta enfermedad causada por varias especies de la bacteria llamada salmonela. No voy a leer sobre la salmonela. Síntomas. Tampoco voy a leer los síntomas. O sea, lo leo rapidito después. Esto sí. Fuentes, alimentos contaminados con heces de animales, en especial huevos, pollo, carne de res y en general cualquier alimento, incluidos frutas y vegetales. También son fuentes las personas que no se lavan las manos con agua y jabón antes de tocar los alimentos y son portadores, o sea, estás sano, pero sos un portador de la mugre, porque no, se está sano, pero al no tener las manos bien limpias, es decir, que aparentan estar sanos y no tienen síntomas, pero eliminan bacterias por la materia fecal. Otra fuente importante son las heces de las moscas, ya que las personas al tocarlas pueden contaminar sus manos con salmonela. Pará. También son fuente las personas que no se lavan las manos con agua y jabón antes de tocar los alimentos y son portadores sanos. Es decir, que aparentan estar sanos y no tienen síntomas, pero eliminan bacterias por la materia fecal. No sé, solamente pienso en las lombrices, por ejemplo, también. Otra fuente importante son las heces de las mascotas, ya que las personas al tocarlas pueden contaminar sus manos con salmonela. También puede ser fuente el agua contaminada con materia fecal de aves, insectos, etc. Otra fuente importante es el contacto de los alimentos crudos que contienen salmonela y pueden contaminar a otros en estado crudo ya cocidos. Esta bacteria también puede estar en equipos, utensilios de la cocina, en las manos del personal de la cocina o en la cocina, o las manos del personal que tenga contacto con la bacteria
y contamina el alimento al tocarlo. Prevención. Los alimentos de origen animal pueden estar contaminados con salmonela desde el origen, por eso conviene mantener en todo momento las condiciones de refrigeración de los alimentos, someter a una cocción completa los huevos, carnes, pollo y otras fuentes, así como lavar y, de ser posible, desinfectar las frutas y vegetales que se consumen crudos. Prevención de la contaminación cruzada. Esto es súper importante, la contaminación cruzada. El contacto del alimento crudo con el cocido se hará con el lavado de manos antes de tocar los alimentos o durante el proceso, así como el correcto lavado y limpieza de equipos y utensilios que hayan tenido contacto con alimento crudo, utilizando recipientes, tablas y cuchillos diferentes para estos alimentos. A mí esto me preocupa, la contaminación cruzada. Si no entendí lo que dijo la profe, si realmente tenemos que llevar nuestra tabla de picar carne, nuestro cuchillo. Ah, pero la salmonela no contagia al organismo de los animales directamente, sino que se transmite a través de los alimentos que son contaminados. Si la higiene corporal es insuficiente, el lavado de manos. Los alimentos debidamente cocidos son seguros si se consumen inmediatamente o si se almacenan inmediatamente a 4 grados Celsius o menos. La infección por salmonela es más común en verano. Se destruye fácilmente con el calor a 72 grados Celsius. Se previene evitando el consumo de estos alimentos crudos en el caso de los lácteos sin pasteurizar. Perdón, estoy tomando mate. Intoxicación por toxina del estafilococo dorado, aureus. Esta enfermedad se origina por la ingestión de alimentos que contienen toxinas producidas por la bacteria estafilococo dorado, que se produce cuando los alimentos se contaminan con este microorganismo y permite que se multiplique en grandes cantidades, luego de lo cual produce la toxina sobre el alimento que es resistente al calor, así que ni aún calentando el alimento podemos eliminarla. Síntomas. Aparece muy rápidamente luego de pocos minutos u horas, 2 a 6 horas, de consumir el alimento contaminado con la toxina y se manifiesta con náuseas, vómitos, cólicos y cansancio. No presenta fiebre, la enfermedad es relativamente leve y puede durar unas 6 a 24 horas. Fuentes: carnes, pollos, huevos, lácteos y sus derivados, ensaladas de atún, pollo, papa o pasta, postres en especial rellenos o cubiertos de crema, rellenos de sándwiches, son algunos de los alimentos que más frecuentemente resultan contaminados con la bacteria y permiten su multiplicación hasta formar la toxina que enferma. También son de riesgo aquellos alimentos que requieren una gran manipulación durante la preparación y son mantenidos a temperatura ambiente luego de la preparación. Las fuentes de la bacteria por lo general provienen de la nariz, garganta, piel con heridas supuradas o el pelo. Su presencia es normal en personas sanas y es difícil eliminarlos por el lavado, pero también las bacterias pueden contaminar la ubre del ganado, a pesar que la misma puede estar en el aire, los equipos y utensilios. La mayoría de las veces la contaminación ocurre por el contacto directo de las manos del manipulador, ya que se calcula que la mitad de las personas sanas pueden alojar la bacteria en las partes del cuerpo mencionadas. Prevención. Los buenos hábitos del manipulador son fundamentales, por lo cual las normas de higiene personal como el lavado frecuente de las manos, el evitar tocarse la cara, el pelo, manipular con guantes siempre limpios los alimentos cocidos o listos para consumir y el conservar los alimentos en frío cuando sea indicado son las principales medidas de prevención que pueden ser adoptadas por el manipulador. Esta intoxicación puede evitarse con métodos higiénicos y almacenando los alimentos a bajas temperaturas para evitar el crecimiento microbial. Gastroenteritis por Clostridium perfringens. Gastroenteritis por Clostridium perfringens. Enfermedad causada por esta bacteria que se caracteriza por reproducirse
en ambientes sin oxígeno y por producir formas encapsuladas que son parte de su ciclo de vida, conocidas como esporas que sobreviven a condiciones adversas, inclusivas al calentamiento. Entonces, si sobreviven al cocinado del alimento y este se deja a temperatura ambiente, las esporas son capaces de germinar y convertirse en bacterias que sí pueden reproducirse. Por eso es frecuente en preparaciones como trozos grandes de carnes o aves, roast beef, pavos, piernas de cerdo, así como en salsas y carnes poco cocidas y o insuficientes, recalentadas especialmente en las manipulaciones realizadas en restaurantes. Las bacterias se multiplican en gran número en el alimento y producen su toxina durante la formación de esporas en el intestino luego de ser consumido. Síntomas: cólico severo, diarrea y náuseas, rara vez vómito, que se presentan de 8 a 12 horas luego de comer el alimento contaminado y duran aproximadamente un día, pero a veces hasta una semana. La enfermedad normalmente no es fatal. Fuentes. Debido a que la bacteria habita el suelo y el intestino de animales y hombre, puede encontrarse en muchas materias primas, a partir de los cuales se contaminan preparaciones como carne cocida, pollo cocido, por otros. Las esporas son muy resistentes al calor y la cocción común no las destruye e incluso facilita su germinación sobre el alimento y si éste es mantenido a temperatura ambiente luego de la cocción. Prevención. Cocción profunda de los alimentos, evitar preparar carnes en trozos voluminosos, separar la carne cocida de su líquido de cocción para minimizar el ambiente sin oxígeno y proceder a enfriar rápido si no se va a consumir en las 2 horas siguientes. Higiene personal de utensilios y maquinaria. No recalentar los alimentos salvo que se alcancen los 100 grados Celsius y se sirvan de inmediato. Bueno, después seguimos con botulismo. Yo luego comienzo con botulismo.